Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios y este es el tema 90, la transfiguración. Anteriormente estuvimos conversando sobre cuando Jesús anuncia su muerte y habían varios pasajes y varias ideas muy importantes e interesantes ahí. Ahora veremos estos pasajes que son muy especiales realmente en la Biblia. No se mencionan muchos casos similares a este. Y por eso vamos a verlo con mucha atención. Dice la palabra en Mateo 17, del 1 al 2 lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, este pasaje es realmente interesante porque vemos que Jesús se transfiguró y eso es una palabra muy poco utilizada en el español, muy poco vista y básicamente significa metamorfosis, significa un cambio visible, un cambio, un cambio real, cambio fuerte. Y entonces vemos que aquí se ve algo similar a lo que dice la palabra que sucede en Éxodo capítulo 24, donde dice que Moisés subió al monte a orar, en que cuando descendió del monte su rostro reflejaba la gloria de Dios. Eso dice la palabra, pero en el caso de Jesús y lo que estamos leyendo aquí es que Jesús mismo mostró su gloria. Jesús mismo tenía una luz propia, un resplandor propio, una gloria propia, que es lo que aquí manifestó. Creo que podemos entender que dejó por un momento de lado su naturaleza humana, porque sabemos que según la palabra y según que lo que se ha estudiado por mucho tiempo, cuando Jesús estuvo en la tierra, su naturaleza era completamente hombre, completamente Dios. Para este momento de la transfiguración, el Señor posiblemente manifestó más de su naturaleza de Dios, su naturaleza divina, que de su naturaleza humana. Entonces por eso se vio un resplandor de su gloria. Se vio de esta forma algo realmente impactante. Dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se refleja aquí la santidad y la gloria de Dios, algo que lo podemos leer y quizás no nos impacta tanto como si pudiéramos mirarlo con nuestros ojos, como aquí sucedió. Es algo realmente impactante que no se compara a ninguna otra luz que nosotros hayamos podido ver o que podamos ver. Solamente que esto es la gloria de Dios, es algo realmente impactante. Y como detalle, antes de pasar a los siguientes versículos, vemos que él llevó a tres de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, y eran al parecer como un grupo más íntimo, más cercano a Jesús entre los discípulos. Y también sabemos que según la tradición, las leyes judías, para que algo fuera confirmado como verídico, se necesitaban de al menos tres testigos. Entonces el Señor quiso tomar al menos tres de los discípulos para que pudieran presenciar esto. Continuamos con los versículos del 3 al 4, donde dice, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y esto aquí cada vez se pone más interesante, porque dice que aparecieron Moisés
y Elías, dos personajes realmente importantes en la Biblia. Moisés, ¿quién fue Moisés? Aquel que el Señor usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y también a quien el Señor le dio lo que conocemos como la ley. ¿Y quién fue Elías? Fue el primero de los profetas que hizo grandes manifestaciones y habló en el nombre del Señor y también la palabra dice que el Señor se lo llevó a Elías, que no tuvo una muerte natural, que no tuvo muerte. Y entonces aquí vemos a dos personajes que están ahí junto a Jesús, dos personajes que ya no están vivos naturalmente, físicamente, como humanos, sino que ya estaban en la presencia del Señor y aparecieron aquí para hablar con Jesús, algo realmente impresionante. Y nos dice la palabra que Pedro le dice al Señor que si él quiere pueden hacer tres enramadas. ¿Y qué significa la palabra enramadas? Es como, por decirlo así, un tipo de tienda, como algún tipo de lugar para que ellos puedan estar, puedan descansar. Pero esto no tiene sentido porque Moisés y Elías no se iban a quedar ahí, no, Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando, estaba muy sorprendido. Y entonces, por eso, los pasajes paralelos en los otros evangelios, en Lucas y Marcos, dicen que Pedro no entendía lo que hablaba. Pero dice la palabra en los versículos de 5 al 6: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Recordemos que esto es similar a lo que sucede en el bautismo del Señor Jesús, que dice la palabra que se pudo escuchar la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado. Y aquí se vuelve a presentar esto, ¿verdad? Y es como una confirmación más y aún más fuerte de la deidad de Jesús y de su ministerio. Y es algo realmente hermoso y que provocó aún más temor en los discípulos, aún más reverencia, porque el mismo escucharon al Padre hablando acerca de su Hijo. Y si leemos los versículos del 7 al 9, dice lo siguiente: entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie, no digáis a nadie la visión, perdón, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok, bueno, aquí hay diferentes cosas que mencionar. Para empezar, los otros evangelios paralelos nos dicen más o menos de qué habló el Señor Jesús con Moisés y con Elías. Y lo que nos dice es que estaban hablando acerca de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén y de ya esos próximos momentos de su ministerio, donde la palabra como tal se entiende como un éxodo, el éxodo que iba a cumplir Jesús para liberarnos del pecado y su poder y su influencia. Entonces, vemos que ellos estaban hablando de ese momento, de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer y de cómo el Señor Jesús se estaba preparando para esto. Y esto le da aún más peso de que estos dos personajes tan importantes estuvieran aquí. También claramente, creo que aún no lo he mencionado, que Moisés y Elías representan, por el lado de Moisés, representa la ley dada por Dios, y por el lado de Elías representa a los profetas del Señor. Y esto es lo que se presenta en la Biblia.
antes de Cristo. Se presenta principalmente la ley y los profetas. Y es Jesús el, el único capaz de cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos y las ordenanzas del Señor al pie de la letra, y es Jesús el cumplimiento de las profecías. Él es el anunciado, Él es el que apuntaba a cada una de esas profecías y es la salvación que se prometía en esos tiempos antiguos y hasta hoy. Entonces, por eso es que estos dos personajes estuvieron ahí. Y bueno, y Jesús le dice a los discípulos que no le digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Como detalle necesario, creo que tengo que hablar acerca de cómo sucedió, el pasaje anterior, donde Jesús, en el video anterior, en los mensajes anteriores, donde decía que habían algunos que, que iban a ser testigos de que no iban a ver la muerte antes de ver la gloria de Dios, antes de ver al Hijo de Dios. Y recuerdan que mencioné que era un pasaje complicado de explicar, pero la principal causa de ese pasaje viene a ser este hecho de la transfiguración. El Señor Jesús habló acerca de esto porque estos discípulos iban a poder presenciar este acto tan importante, esta manifestación tan fuerte de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, era verdaderamente Dios. Entonces, no podía evitar mencionar acerca de esto. Como un pasaje importante para mencionar sería Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21, donde se confirma que este suceso viene a ser una prueba de la futura gloria de Cristo, así como el versículo que menciona que algunos no morirán sin ver la gloria de Dios que mencioné anteriormente. Mm. Y no quiero cerrar el mensaje sin comentar esa, esa muy bonita comparación que he escuchado, y es que, bueno, las, la luna como tal no tiene una luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos nosotros una luz propia, no tenemos nosotros nada bueno fuera del Señor y de lo que el Señor nos da. Pero en el caso de Jesús, Él podía brillar con luz propia, Él tenía una gloria propia, porque Él es, Él es quien es, quien fue y quien ha de venir. Entonces este pasaje es realmente, es realmente maravilloso, es realmente importante y nos recuerda cuán glorioso es el Señor y nos prepara para lo que vendrá después, que ya se viene acercando el tiempo de cuando el Señor va a la cruz, pero antes de ir a la cruz, Él dejó esta muestra tan clara de quién era Él, y aunque iba a sufrir y padecer ante los hombres, eso no le quita para nada toda su gloria y todo su poder, que Él hizo esto voluntariamente, ¿verdad? Entonces, para cerrar, tenemos estos pasajes del 10 al 11 donde dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y los versículos del 12 al 13 dicen lo siguiente: mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y aquí el Señor aclara un tema
de lo que apuntaban las profecías y de lo que las profecías mencionaban que iba a venir un profeta con el poder de Elías, y ese profeta era exactamente Juan el Bautista, el último profeta según el orden de la palabra. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Que fue acusado, que fue maltratado por muchas personas, pero cumplió un propósito muy importante para el reino de Dios. Así que bueno, con esto cerramos y cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y en forma cristiana. Suscríbete, a tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.